Muchachos, arma tu estrategia de Reels para que ganes más seguidores. Muchos de ustedes han visto que los Reels son como si fuera una llave abierta. Agua pasa y pasa y pasa por ahí. ¿Por qué? Porque los Reels cada vez te ayudan más a conseguir más personas. En esta clase express, muy express, rapidito, te voy a decir cómo tú vas a armar tu estrategia de Reels para que empieces a ganar cada vez más seguidores. Y es que lamentablemente nos están evaluando por los seguidores ya desde hace muchísimo tiempo. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a armar una estrategia de Reels? ¿Cómo se hace esto? Bueno, número 1, anótale ahí donde puedas, agarra una servilleta o en el propio teléfono o como quieras. Mira, las celebrities tienen una manera de hacer estrategias. Una de ellas va hacia la parte cómica, otra de ellas va hacia la parte personal y otra de ellas conecta lo emocional. Quiero decirte que muchas veces cuando tú tienes un negocio es necesario que tú saques esa parte emocional de ti para conectar con la gente. Si tú tienes un restaurante y te pones a hacer reels que son graciosos y que están trending, probablemente el sistema te ayude a que más gente te conozca, no por tu restaurante, sino porque cogiste una parte que está completamente en vogue, que está trending. Pero ¿cómo tú vas a saber qué es lo que más te conviene a ti hacer? Quiero hablarte en mi persona, porque muchas veces me dicen, Jazz, ¿por qué tú no haces reels con tips de cosas de Instagram, de Facebook, de YouTube? Y mi respuesta siempre ha sido exactamente la misma. Porque mi estrategia de Reels es que la gente me conozca más a mí, porque a mí me cuesta mucho trabajo compartirles mi parte personal. Siempre, la gente que me sigue desde hace años lo sabe. No me gusta, no me sale, no sé por dónde empezar. Así que mi parte personal me es muy difícil de compartirla con ustedes. Y yo los amo, los quiero, los respeto, pero me es muy difícil compartírselas. Así es que en Reels he encontrado un rincón que me permite ser yo sin tener que hablar de mi vida personal. En este caso, lo que yo hago, y seguramente muchos de ustedes lo han visto, si ustedes van a mi Instagram, no van a ver ningún reel aquí de los que yo hago. A menos que entres aquí a la casita de los reels y entonces veas todas las locuras que se me van ocurriendo y que las voy sacando de los reels. Esta es la única manera que yo he visto y que he podido para poder conectar con ustedes y que conozcan cómo soy yo, que me gusta bailar, que soy bien payasa, que me gustan las cosas cómicas. Esa es una estrategia de Reels que tú también puedes hacer. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Que todo lo que tú grabes de Reels no lo vas a publicar en el perfil, en tu grilla, acá. Acá no va a vivir. Donde va a vivir es dentro de la casita de los Reels. Ahí sí va a vivir. Entonces, eso nos ayuda a que la gente pueda ver completamente un contenido diferente y probablemente se enchule de ti y diga, mira, esta me cae bien porque baila igual que yo o está igual de loca que yo. Entonces, como que hacemos ese clic y se vienen conmigo. Algo bueno de esta estrategia donde tú no pones tus reels en la grilla, sino que lo pones dentro de la casita, es lo siguiente. El algoritmo del Explorer, o sea, acá, este de aquí, de la lupita, el algoritmo del Explorer de todas maneras apareces para la gente. De hecho, te da preferencia. Si tú haces muchos reels, te da preferencia. Esta es una de las estrategias que más uso con mis clientes y obviamente lo uso yo. Tú lo sabes. Pero quiero decirte a ti otra estrategia de Reels que te puede ayudar y que la puedes probar por solo 15 días. ¿Están listos? Váyanme dejando sus preguntas. No crean que los estoy ignorando, pero ya saben que las clases express van al
Punto, muchachos. Y yo me quería conectar hoy en la noche, pero doy una asesoría a una cantante que está en Los Ángeles y va para largo. Así es que dije, antes de que se me pase la noche, y a veces la verdad cuando doy asesorías me canso mucho, muchachos, porque son de 2 hasta 3 horas. Si ustedes quisieran una asesoría conmigo, lo único que tienen que hacer es entrar, me pueden mandar un email, aprendeconyazz@gmail.com, y ahí mi equipo te puede mandar todos los paquetes que manejamos. Pero vamos al punto. Si tú quieres hacer una estrategia de Reels para ver si te funciona, para ver si te trae los seguidores que tanto necesitas, bueno, vas a hacer lo siguiente por 15 días, abusados, muchachos. Lo primero que vas a hacer es saber qué es lo que tú vas a poner en esos Reels. Vas a decidir si vas a ir por la parte cómica o vas a decidir si vas a ir por la parte técnica de tu negocio. Si tú haces accesorios, haces ropa, eres chef, nutriólogo, coach, psicóloga, lo que tú quieras, oftalmóloga, lo que tú quieras, tú vas a elegir por dónde te vas a ir. Y por 15 días lo vas a hacer religiosamente, muchachos, religiosamente. Durante estos 15 días, cuando tú ya escogiste lo que vas a poner en Reels, entonces manos a la obra, muchachos. ¿Qué vas a hacer? Vas a escoger los Reels que estén trending y los vas a adaptar a tu contenido. Si tú elegiste irte por la estrategia de la parte cómica, lo emocional, bueno, pues no va a ser nada difícil porque solamente pasar 5 minutitos en Reels para saber lo que está trending, lo que te hace reír y lo que conecta contigo. Si tú no eres una persona que seas así, que echas broma, que estás todo el tiempo riéndote, bueno, pues te va a costar mucho trabajo entrar en esa estrategia de Reels, que es el estar acondicionándote y hablando y para hacer reír a la gente. Entonces ahí sí sugiero que se vayan del otro lado, que se trata de ver la parte más técnica, de hacer cosas más serias, pero al mismo tiempo que la gente vaya a disfrutar. Si tú haces esta estrategia por 15 días, muchachos, los resultados serán muy fructíferos para ti. Así sean los números muy pequeñitos, no importa. Te voy a enseñar dónde tú vas a ver si esta estrategia está funcionando o si debemos de cambiar. No quiero que te frustres. Tú tienes que saber una cosa. Cuando yo trabajo con celebrities, es impresionante, pero nosotros cambiamos las estrategias casi cada semana. ¿Por qué? Porque los números son tan altos que nos dicen bastante. Pero esto no cambia a los terrícolas que tenemos poquito. Yo sé perfecto cuando a ustedes les gusta un reel y cuando no les gusta. Y no quiero decirlo que es la parte, pues sí, de los likes y todo eso. Pero sobre todo quien me comenta un reel es porque lo logré conquistar, es porque logré hacerlos reír o en alguna manera se sienten identificados. Así es que fíjate muy bien, una vez que tú haces los reels y vas a hacer la técnica por los 15 días, vas a regresar con una libretita, sí, con una libretita. Para quien ya toma clases conmigo saben que libretita y lápiz, mi amor, es lo que es, ¿ok? Gracias por el corazón. Aquí anda alguien sanando, amor. Gracias por los 2 corazones, mi amor. Thank you. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Cuando tú vas a tus Reels, ¿verdad? Supongamos que ya, como empezamos la clase, elegiste la parte de Reels cómicos por 15 días o elegiste la parte más seria y más para tu negocio, para transmitir lo que haces. ¿Listo? Ya tienes los 15 días. Ahora vas a regresar a los números. Pero lo que te voy a decir es muy importante. Cuidado con la gente que es completamente desesperada. Completamente que no se puede esperar, va y revisa, a ver cómo me fue, muchachos. Yo tengo reels que yo hago, por ejemplo, hasta ahorita estoy viendo cómo le fue al que hice en la mañana. Y es que yo hice una locura en la mañana, miren nada más. Entonces hice una locura en la mañana y hasta ahorita me metí y veo los números. Yo no sé si ustedes, muchachos, sean de los que hace un reel, hace un post, hace un live y luego corre a ver los números. Calma,
Tienes que darle su tiempo. No todo el tiempo las personas están dentro. Yo sabía que hacer un live en este momento, pues a lo mejor iba a haber muchos, a lo mejor no iba a haber nadie, pero yo necesitaba hacerlo porque, como les dije, más tarde doy una asesoría a una cantante y eso va a ser largo. Así es que ustedes van primero. Hola paisano, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a ir al reel, entonces tú le vas a dar clic aquí. Miren, fíjense, déjenme enseñarles uno. Esto es un reel que yo hice y tiene 112,000 vistas. Jamás en mi vida pensé que esto iba a llegar a 112,000 vistas. Yo estaba burlándome de mi mamá, literal, porque mi mamá me hacía igualito para no ir a las fiestas. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú lo haces en esa estrategia que ya hablamos al principio de la clase, donde lo estás haciendo para ti, donde lo estás haciendo para que te conozcan o para pasar un momento agradable, los resultados vienen por sí solos. Pero cuando tú forzas y quieres a fuerza ser el payaso del rodeo, no te va a salir. Es que, mi amor, no te va a salir. Si yo me pongo a contar chistes, me dejarías de seguir right away. Porque soy malísima. A mí me pueden decir, cuenta este chiste, vas a ganar. Una vez hasta fui a un concurso y perdí. Y eso que un comediante me dio el chiste y ni así pude. Así es que es así, muchachos. Entonces, vamos para allá. Una vez que tú haces el reel, le vas a dar en los 3 puntitos que están del lado derecho, muchachos. Y en esos 3 puntitos, espérense tantito, hasta el último dice, qué cochino tengo el teléfono. No me da vergüenza, perdón, muchachos. Hasta el último dice Bear Insights. Me voy a acercar aquí. Aquí dice, miren, Bear Insights. ¿Ya vieron? Ajá. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Cuando tú le das clic, ahí nos van a venir la verdadera interacción que hubo en el reel. Jazz, ¿en qué momento lo voy a revisar? ¿A la hora? ¿Al minuto? ¿Al segundo? No desesperado, no. Me los vas a revisar a los 15 días que haya pasado. Si tú tienes esta data de 15 días, podrás saber cuál es la mejor estrategia para ti, para tus reels. Esto es lo que hago yo con los celebrities. Esto es lo que hago yo, muchachos, con los emprendedores que se dan la oportunidad de que yo los asesore. Créeme, la diferencia es mucha. En 15 días, en tan solo 15 días, muchachos, todas esas preguntas y esas lagunas mentales que tienes de ¿qué será? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no entran? ¿Por qué no consumen mi contenido? Mi amor, en 15 días ya. Los números son tan buenos y son tan al punto, muchachos, al punto. ¡Pum! Esto no les gusta y ya, chao pescado. Supéralo, dale la vuelta. Por eso me gustan la data de los reels, porque es la verdad, muchachos. Entonces, cuando tú vas aquí, la gente, bueno, que te descubre el Discovery, que es un algoritmo que ya lo vimos en una clase express, y si no lo has visto, búscalo en mis clases express. En Discovery, muchachos, ahí es donde más te encuentran. Encuentran al bufón del Instagram y lo jalan. Mi estrategia, y lo vuelvo a repetir, y no tiene que ser la tuya, ojo, tiene que ser una que tú te sientas cómodo. Así es que mi estrategia es ser yo misma, sin tener que ponerme aquí a hablar de mi vida personal y trágica que tanto me cuesta trabajo. Entonces me pongo a hacer un reel donde yo tenga que bailar, que a mí me fascina bailar, hacerla de esos reels que hablan y te dan risa. A mí también me da mucha risa, así soy de payasa. Entonces es un vínculo que me permite mostrarme sin tener que dar la explicación de mi vida personal que tanto me cuesta. Así es que Discovery, imagínense, lo encontraron 110,000 personas, muchachos. 110,000, es una locura de gente. Y ahí, ¿quién le dio play? 112,000. Quiere decir, muchachos, fíjense bien estos números tan espectaculares, que el sistema me manda a 110,000, pero 112,000 le dan clic, o sea, ya está contando también mi gente. Y eso pues es maravilloso porque gracias a ustedes pues ahí le daban clic. ¿Qué sucedió aquí? Los likes fueron 4,336. O sea, les gustó, le dieron like. Y además los comentarios 44. Pero mira esta chulada.
508 los mandaron a alguien más. ¿Qué has aprendido conmigo? ¿Qué has aprendido conmigo, Junior? Que lo más importante en tu contenido es quién lo manda, quién lo comparte, quién lo guarda. Ese es el poder de tu contenido. Así que en tan solo 15 días, con esta estrategia de Reels que te estoy compartiendo, tú vas a poder medir qué es lo que la gente quiere de ti. ¿Qué es lo que les gusta de ti y qué no? Echa eso a la basura. ¿Por qué la gente? A veces yo tengo emprendedores que a fuerza, si yo les digo, pero flaca, pero flaco, mira, tú les enseñaste cómo hacer esta tacita paso a paso y no les gusta. Entonces ya, chao, vamos ahora a traer otra cosa, a ver qué funciona. Y así, muchachos, vamos cambiando cada semana. Y tú vas a decir, no, pero es que eso es mucho tiempo, Jazz. Pues yo prefiero a veces gastar 15 días del tiempo de mis clientes, pero realmente, muchachos, yo afilo la puntería. Y no es por nada, muchachos. Pero cuando yo afilo la puntería, esas cuentas hacen... Suben en todo, suben en comentarios, suben en guardados, suben en enviados, suben en seguidos, suben en ventas, suben en todo. Entonces, te estoy pasando a ti la receta y no es secreta, no es secreta. ¿Sabes por qué no es secreta? Porque el que se queda con información se le pudre el corazón. Y como a mí no se me va a pudrir el corazón, muchachos, yo se los quiero dejar ahí. Esta clase express va a estar ahí en mi IGTV. Tú puedes escuchar 10,000 clases express mías, Junior. 10,000. Pero si no mueves esas manos para grabar, para moverte, para disfrutar tu contenido, no va a pasar nada, mi amor. Me vas a seguir viendo igual, me vas a seguir dando like, vas a seguir guardando las clases y diciendo, ahora sí le voy a hacer caso a Jazz. ¿Cuándo? Cuando venga otro que haga exactamente la misma planta pedorra que tú y lo veas crecer, vender. Y entonces dices, ay, yo hago lo mismo. Yo tengo la misma planta, mira, y a mí nadie me quiere. Sí, pero es que también no le pones muchas ganas, seamos sinceros. Así he visto muchos, así he atendido miles, pero nunca es tarde para comenzar. No empieces con que, sí, yo creo que el lunes hago mis reels. ¿Qué lunes ni qué nada? Vaya, arréglese, agarre un reel y súbalo. Y muy importante, no revises las estadísticas. Haz estos 15 días, elige bien cuál va a ser la estrategia. La parte cómica y emocional o voy a ir hacia la racional, hacia lo más técnico. Sea cual sea, muchachos, es válida. Mídela por 15 días, ya te enseñé cómo. Y obviamente no tengo que venir a decirte, ¿verdad? Lo que funcionó y lo que no funcionó, los números te lo van a decir todo. Anota. ¿Cuánta gente te descubrió por el algoritmo de Discovery? Ahí te lo dice, lo anotas. ¿Cuánta gente reaccionó? Lo anotas. ¿Cuánta gente lo guardó? Lo anotas. ¿Y cuánta gente lo envió? Lo anotas. Cuando haces esos 15 días y dices, perfecto, el primer día hablé de cómo tenía yo que hacer los pinochos de madera. Ok, ahí hice un reel, hice algo bien funny. ¿Cómo me fue? Ok, al otro día hice un reel de cómo tenían que... Ay, mi pinocho casi sale. De cómo tenían que poner esto en la ollita. Ah, bueno, ¿cómo me fue ahí? Durante 15 días vas a hacer reels. Durante 15 días no puedes parar ni un solo día, ¿ok? Ahí está la clave del algoritmo de los reels. Así es que, muchachos, deja de meterte ahí a los cursos pedorros que es que laboratorio de reels. Ay, por favor, pónganse a grabar y ustedes mismos van a estar viendo cómo se le pica, dónde se le mueve. Deja de gastar, Junior. Muévete. Y ya después te metes a los 80,600 laboratorios de reels que hay. Si todavía no puedes ni siquiera hacer un reel pedorro, muchachos, con las más básicas fuentes que es reel, filtro, pim, ya.
Esa es la grande. Ah, no, pero yo primero me meto a un laboratorio de Reels de Chuchita Pérez, wherever. ¿Es en serio? Ponte a hacer Reels. Ponte tú realmente a ver qué funciona tu audiencia. Y cuando la tengas lista, cuando tú ya sepas dónde le tienes que pegar, métete al dichoso laboratorio de Reels de la persona más famosa que tú quieras. Porque entonces, solo entonces, vas a poder mejorar lo que ya tienes. ¿Cómo vas a ir primero a un lugar donde nada más te vas a hacer bolas? No vas a entender bien, ni siquiera vas a saber lo que funciona o no con tus Reels. Así es que, muchachos, ahí se los dejo. Los quiero mucho, espero que esta clase express les sirva. Despierten, muchachos, porque todos somos capaces de hacer Reels. Y a mí alguien me preguntó, ¿por qué haces esos Reels? ¿Por qué haces esos Reels de bailar y de reírte? Tú podrías estar dando tips y tips y tips. Y mi respuesta fue, porque no son para mí. Porque no son para mí, son para divertirme, pero para que la gente me conozca, porque a mí me cuesta mucho trabajo, mi vida personal, abrirla. Así es que ahí está, muchachos, se los comparto, ya saben, con todo el corazón, tacitas para arriba y guarden la clase y pónganse a hacer los Reels, porque si no, viene el Pinocho y ya saben, ya saben, bebé. ¡Chao, muchachos! ¡Mua!